menos que 159 nanofaradios. Hasta la tercera posición son milifaradios, en la sexta posición son microfaradios y en la novena posición son nanofaradios. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica la construcción del capacitor? Básicamente hay dos maneras. Hay muchos constructores de bobinas que deciden hacerlo artesanalmente, lo cual yo no lo recomiendo porque es bastante complicado y básicamente se trata de ir apilando planchas conductoras separadas por material aislante y en muchos casos van sumergidas en un aceite aislante por las elevadas tensiones que están en el circuito. Yo la verdad no lo recomiendo porque es muy complicado, no es fácil llegar al valor que deseamos y encima los aceites aislantes no son fáciles de conseguir y supongo que con el tiempo tienden a deteriorarse. Ahora bien, en la práctica, a pesar de que yo obtuve como valor 159 nanofaradios, el capacitor que construí es de 220 nanofaradios. ¿Esto por qué? Porque era más fácil llegar a ese valor por los valores comerciales de los capacitores. La segunda manera de construir el capacitor es asociando pequeños capacitores. ¿Por qué hay que asociarlos? La tensión de trabajo de nuestro capacitor es recomendable que sea mínimo 2 veces la tensión de la fuente. O sea, si son 6 kV acá, lo mínimo que se debería colocar es un capacitor que tenga una tensión de trabajo de 12 kV, o sea, 12.000 volts. Yo conseguí capacitores comerciales de 220 nanofaradios por 1,6 kV cada uno. Entonces, 1,6 kV obviamente es muy pequeña la tensión de trabajo y no soportaría los 6.000 volts que están presentes en el circuito. Entonces lo que hice fue ir asociándolos. ¿Cómo se asocian los capacitores? Hay dos maneras. Una es conectarlos en paralelo. Hay dos valores importantes en un capacitor. Una es el valor de su capacidad y otra es la tensión de trabajo del capacitor. Cuando los conectamos en paralelo, se suman las capacidades. O sea que el capacitor resultante va a ser igual a la suma de las capacidades parciales, C1 más C2. Sin embargo, la tensión aplicada va a ser la misma en los dos. Entonces, la tensión de trabajo resultante va a ser exactamente igual a las tensiones de trabajo individuales. U va a ser igual a 1 y va a ser igual a U2. Ahora bien, cuando asociamos dos capacitores en serie, sucede lo contrario. Las tensiones de trabajo se reparten. Entonces, la tensión de trabajo total va a ser la suma de las tensiones parciales. U va a ser igual a U1 más U2. Sin embargo, la capacidad disminuye. La fórmula para calcularlo es 1 dividido 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y si pusiéramos más capacitores en serie, más 1 sobre C3, 1 sobre C4, etc. Si todos los capacitores son del mismo valor, es muy fácil calcularlo, porque si colocamos dos capacitores, la resultante va a ser igual a 1/2 del capacitor individual. Si colocamos 3 capacitores, la capacidad resultante va a ser igual a 1/3 del capacitor individual y así sucesivamente. Entonces, finalmente lo que yo hice es lo siguiente. Armé series de capacitores en serie de 10 capacitores. Esto quiere decir que cada capacitor individual de los que yo compré tenía 220 nanofaradios por 1,6 kV de tensión de trabajo. Al poner 10 en serie, la capacidad resultante de esa tira es de 10 veces menos, o sea, 22 nanofaradios. Sin embargo, la tensión de trabajo resultante es la suma de las tensiones de trabajo individuales. Si era de 1,6 kV cada capacitor, la tensión de trabajo total de toda la tira es de 16 kV. Ahora bien, como yo dije, mi capacitor iba a ser de 220 nanofaradios, no de 22 nanofaradios. Entonces, a esa serie de 10 capacitores puestos en serie, le agregué en paralelo 10 tiras
9, perdón, para que sean 10 en total, 9 tiras más de 10 capacitores en serie. Entonces lo que estoy haciendo es colocar de alguna manera 10 capacitores en paralelo, cuya capacidad es de 22 nanofaradios y su tensión de trabajo 16 kilovolts, lo que nos da una resultante de 220 nanofaradios por 16 kilovolts de tensión de trabajo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se puede llevar a la práctica lo que recién vimos en el papel. Esta es la fuente de alta tensión que está hecha con los transformadores de microondas. Los transformadores de microondas tienen una peculiaridad, que es que el bobinado secundario tiene uno de sus extremos conectado a masa, al núcleo del transformador. Entonces, para poder conectarlos en serie hay que proceder de la siguiente manera. Si vemos de este lado, van a ver lo siguiente. La primera salida de la tensión arranca por la masa del primer transformador. El vivo del primer transformador se une a la masa del segundo. El vivo del segundo se une a la masa del tercero y el vivo del tercero termina en la otra línea de alta tensión. Ahora bien, antes de conectarlos en serie hay que hacer una verificación, porque es posible que de fábrica no todos los devanados vengan bobinados en el mismo sentido. Entonces lo que hay que hacer primero es conectar los dos primeros transformadores con sus devanados en paralelo. Unir, por ejemplo, el vivo del primero con la masa del segundo y después, esto con muchísimo cuidado, con algún material aislante de muy buena aislación, inclusive pueden atar los cables a pedazos de madera, acercar la masa del primero al vivo del segundo, a una distancia de 3 milímetros, 4 aproximadamente, y tienen que ver que se forme un arco relativamente importante. Si esto sucede así, el arco se forma, es que los devanados quedaron efectivamente en serie. Si ustedes lo acercan y ven que el arco o la chispa es muy pequeña, quiere decir que alguno de los devanados de cualquiera de los dos transformadores está bobinado al revés respecto del otro. ¿Esto cómo se soluciona? Invierten la conexión en el devanado primario de cualquiera de los dos transformadores. Entonces, una vez que logran que se genere esa chispa, uniendo los dos primeros, repiten el proceso agregando el tercero. O sea, conectan el vivo del segundo a la masa del tercero y con mucho cuidado acercan la masa el vivo del tercero, perdón, con la masa del primero. Y tienen que verificar de que el arco que va a saltar ahora tiene que ser de mayor distancia. Si sigue en la misma distancia, nuevamente habrá que invertir seguramente el devanado primario del tercer transformador. Como pueden ver, acá se ven los devanados primarios, que están todos conectados en paralelo. En mi caso, todos los devanados estaban de fábrica devanados en el mismo sentido y no hubo que hacer ninguna inversión. Entonces se puede ver que están los devanados primarios conectados perfectamente en paralelo. Los transformadores de microondas generalmente vienen con un termistor de fábrica que está colocado en serie con el devanado primario. Por si el transformador levanta demasiada temperatura, el termistor hace que deje de circular corriente. Yo se los desconecté, dado que la bobina en ningún momento está funcionando por demasiados periodos de tiempo. Estos son los choques de radiofrecuencia, que como habíamos visto en el esquema, está cada uno puesto en serie con cada una de las líneas de alta tensión. Los choques los hice bobinando sobre un caño de PVC de 1 pulgada. Hay aproximadamente entre 300 y 350 vueltas de alambre de cobre barnizado de 0,35 milímetros de diámetro. Y las espiras están contiguas